a ustedes, apenas empiece la grabación, es este documento. Esto es una nueva solicitud que nos están haciendo por parte del SENA, que debo mostrarles a ustedes desde el inicio de la formación, y dice que es la autorización para el uso de la imagen. Dice, la Oficina de Comunicaciones de la Dirección General del SENA informa que toda persona que aparezca tanto en video como en fotografía en esta videoconferencia debe ser consciente de que dicho material es propiedad del SENA y se utilizará de forma vitalicia para promoción y divulgación de los servicios misionales y gestión de la entidad. Los asistentes manifiestan conocer que la producción audiovisual realizada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es para ser empleada en espacios educativos, culturales, didácticos o de carácter institucional y no tiene fines publicitarios, comerciales ni económicos. Además, declaran que mantendrán indemne al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA frente a todo reclamo, demanda y responsabilidad alguna con relación al uso del material mencionado anteriormente por término indefinido. Del mismo modo, reconocemos y aceptamos que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA no asume ninguna responsabilidad por grabaciones o publicaciones que puedan ser efectuadas por terceros invitados al evento o por prensa externa. Esto se los pongo en conocimiento porque pues todo lo que hagamos de material de SENA debe tener una autorización de uso de derechos. Les informo a ustedes, igual las presentaciones que nosotros hacemos como instructores son material del SENA, nosotros las compartimos a ustedes, las hacemos nosotros de hecho, pero pues las compartimos con ustedes y las tenemos que entregar como parte del material del SENA, material pedagógico del SENA. Entonces, para que les quede clara la primera parte, termino ahí de autorizar ingresos a las personas que estaban por aquí esperando. Listo. Les voy a mostrar la imagen pues, que les acabé de leer. Qué pena que como medio pechuguita, no les mostré la imagen. Entonces, pues es básicamente esta imagen, la autorización para el uso de la imagen SENA, para que lo tengan presente, que es parte del protocolo del SENA dentro del proceso, ¿sí? Entonces, pues ahí sí les informo para que lo tengan presente dentro del modelo de proceso. Bueno, lo siguiente que voy a hacer a partir de este momento es tomar asistencia, la asistencia para el día de hoy. Esto es pues, de la clase de la semana pasada. Bueno. Seguimos con el mismo tema, pues por eso no le cambio el tema. Por favor me dicen presente o me dicen aquí, cualquier forma que me informen si están aquí en formación. Paulina de Tancur Gutiérrez. Buenos días, presente. Buenos días, señora. Profe, que si Dime. usted puede llamar a Lady. A Lady, claro que sí, yo la puedo llamar, ni que estuviéramos bravos. Que ella Vamos. no puede hablar, pero que sí lo puede escuchar. Bueno. Lady, aquí está. ¿Lady o Lady? Hago la pregunta porque están las dos. Creo que es Lady. Listo, no, hago la pregunta pues de todas maneras pues teniendo presente que tengo una Lady y una Lady, ¿sí? Listo, ahí le estoy marcando, mientras ella va contestando sigo tomando. María Fernanda Brito. Presente. Días. Valentina Cañas. Nota. Listo. Haider. Buenos días, profe. ¿Quién me dice buenos días, mujer? Yo sé que Haider me acaba de responder. Buenos días, profe. Es que soy la mamá de Lady Joana. Buenos días, profe. Lo que pasa es que mi hija le pegó la llamadita, que a ver si usted pues la llama y todo, porque es que ella está muda, es que está sufriendo faringitis aguda y no puede hablar, pero ella sí puede oír bien, entonces es para ver si, para ella no perderse la clase. Por eso, aquí la estoy llamando, o debo llamar a otro número de teléfono. No, a este mismo número es el de ella, es que yo fui la que contesté porque ella no podía hablar. Bueno, no hay ningún problema, tranquila, listo.
Ahí vamos a Bueno. la información y la tengo ya. Bueno, entonces ahí la paso para que ella vaya oyendo. Bueno, señora, muchísimas gracias. Bueno, pues muy amable, profesor. Bueno, chao. María Fernanda Carmona. Buenos días, presente. Listo. Ustedes están viendo pantalla, a excepción de Lady. Si de pronto Valentina está por ahí y ya la llamé y no me dijo, estamos perdidos. Chile Castaño. Diana, creo que Yo, profe. Valentina Cañas. Listo, Valentina Cañas, listo. Diana, ¿está por ahí o ya Buenos días, presente. Buenos días, señorita. Sebastián Escobar, yo sé que está ahí. Lady me acaba de hablar. Karen Diana González. Buenos días, presente. Buenos días, señorita. Natalia Gutiérrez. Buenos días, presente. Buenos días. Mariana Hernández. Presente, buenos días. Edison Steven Leal. ¿Cómo está? Bueno. ¿Sí está? Sí está, bueno, listo. Cristian. Natalia Montes. ¿No está? Bueno. Carlos Alberto Bando. Buenos días, presente. Buenos días. Angélica, ya, así. Cristian, yo sé que está ahí. Estoy en clase, ¿sí? Qué pena con usted. Angie Carolina Pulgarín. Buenos días, instructor, presente. Karen Juliet Ramírez. ¿Nota? Buenos días, presente, profe. Gracias. Federico Revelo. Instructor, compañeros, buenos días. Buenos días. Edgar Germán ya también sé que está aquí. Diana María Vidales. ¿Nota, Diana? Presente, profe. Días. Está bien, está bien. Lady Tatiana Viví. ¿Nota? Presente. Ah, sí, hija. Y esta última también, retiro. Ya en una semana tenemos 2 retiros por diferentes motivos, para que lo tengan presente. Ya el grupo no es de 23, sino que es de 21. Solamente me faltaría Natalia Montes, según lo que leo acá, pero no estoy seguro si ella está ahí. Yo no he mirado el chat, entonces vamos a mirar. Natalia Montes acaba de escribir. ¿Sí? Listo, no hay ningún problema, Natalia, ya te pongo el asistente. Tenía esa pequeña duda. Listo. Frente a la entrega de la semana pasada, debo comentarles que no recibí trabajos de las siguientes personas. Valentina Cañas no me envió trabajo. Diana Castaño no lo veo, no lo encontré. Karen Juliet Ramírez tampoco. Y Diana María Vidales tampoco. Esas 4 personas no tengo los registros de trabajos de ellos. Les pido el favor de que me lo envíen en el transcurso del día para poder hacer la evaluación de notas de ustedes. Entonces, dicho esto, continuamos con el proceso de formación. ¿Tienen alguna observación al respecto por el momento? ¿No? Listo. A ver, acá una cosita. Todos vamos a hacer la presentación. Y vamos... Aquí yo le alcancé a dar esta parte. Y vamos por acá. Listo. Y vamos acá. Hasta aquí llegamos. Dime. Lo que pasa es que Lady la pasa el micrófono de él y ya no responde a usted porque escucho lo... Listo, le voy a apagar el micrófono entonces a Lady para que lo tengan presente. No escuchamos a Lady, pero Lady nos va a seguir escuchando a nosotros. Creo que como les decía yo a ustedes en algún momento, si yo apago el micrófono de una persona, yo no lo puedo volver a habilitar, no me deja volver a habilitarlo.
Entonces, pues para que lo tengan presente, pero ya le silencié el micrófono a ella. Igual ella nos va a poder seguir escuchando. Si de pronto vuelve y escribe de pronto en el chat de WhatsApp o algo, les pido por favor me informen, porque una vez que estoy aquí en esta pantalla completa no tengo acceso a otros medios. Bueno, les sigo contando. Listo, entonces, veníamos por acá que habían 4 características del suelo: la disponibilidad de agua, la aireación, la temperatura y la resistencia mecánica, que eran muy importantes para el desarrollo y crecimiento de las plantas y las raíces. La disponibilidad de agua, la capacidad que tiene cada medio, o las plantas, la necesidad que tienen para poder hidratarse, para poder conducir los nutrientes y liberar algunos nutrientes. La aireación, que es la capacidad de oxigenación que tienen estas mismos dentro del proceso, para poder desarrollarse eficientemente, para que haya conducción, para que haya ventilación, para que haya crecimiento y demás. La temperatura, ustedes saben que como cualquier medio vivo, los extremos de temperatura afectan y deterioran o mejoran el desarrollo de las raíces, o del ser humano como tal. Podemos irnos a un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si está la temperatura muy extrema, nos estamos calentando tanto que nuestro sistema está perdiendo agua, está perdiendo nutrientes, y no se está desarrollando de manera eficiente. Lo mismo pasa en las plantas. Si la temperatura es muy alta, si la temperatura es muy fuerte, las raíces van a afectarse. A nosotros nos hablan de horas día, o nosotros hemos escuchado un concepto que dice horas días de sol. ¿De cuándo a cuándo son las horas días de sol? ¿De qué horario a qué horario, por favor? ¿A qué hora sale el sol? Más o menos 6 de la mañana, 4 o 5 de la tarde. No, horas de sí, no, pero yo no te entendí y tienes razón porque yo lo planteé mal, pero me voy a ir entonces. El sol como tal sale faltando un cuarto para las 6 de la mañana y se oculta más o menos a las 6 pasaditas de la tarde, 6:15. Estamos hablando de 12 horas y media de sol. Ahorita bien, ¿cuántas son las horas de sol asimilable en un proceso productivo? Eso ya es otra pregunta que les hago. Sol asimilable es el sol que calienta. Ustedes resulta que ustedes se levantan y ven que está de día. Para ustedes dicen, está de día. ¿De qué hora a qué hora empieza a calentarlos a ustedes? El sol ustedes lo ven, pero el sol de las 7 de la mañana, ¿será que los calienta? ¿O no los calienta? No, señor. Calientamos desde las 11 de la mañana. Listo, el sol empieza a calentar aproximadamente a partir de las 9 de la mañana, a partir de las 8:30, 9 de la mañana. ¿Y hasta qué horas calienta? Aproximadamente hasta las 4:30, 5 de la tarde, que ahí es donde está lo que nos decía el compañero Germán. Entonces, sí, ese rango de 9 de la mañana y 4 de la tarde es el mayor proceso de elevación de temperatura por acción lumínica solar que tiene el planeta. En ese momento es que nosotros sentimos que nos estamos calentando, ¿no? Cuando hay sol, obviamente, cuando hay sol. En otros horarios, ya después de esa hora, nosotros no calentamos. Primera, ¿por qué hago esta relación? Porque lo primero que nosotros nos deben pedir, o lo que nos dicen a nosotros, es que por favor, cuando nosotros vayamos a hacer riegos o a hacer manipulación de plantas, lo hagamos entre los horarios que no tienen afectación solar, para que no haya un deterioro o un daño en las plantas. Te explico. Si yo hago un riego antes de las 9 de la mañana, el agua todavía tiene una temperatura, el suelo todavía tiene una temperatura, la planta va a tener una asimilación. Si lo hago después de las 4:30, 5 de la tarde, las plantas van a tener la capacidad de evaporación, de asimilación. Si lo hago entre el horario de las 8:30, 9 de la mañana y las 4 de la tarde, primero, le puedo estar poniendo agua muy caliente a la planta. ¿Qué pasa cuando ustedes se ponen agua muy caliente en sus manos? Se queman, ¿cierto? Lo mismo le pasa a las raíces son muy sensibles a la temperatura. Entonces, si yo lo pongo en este horario, puedo quemar las raíces y puedo hacer una muerte radicular de la planta. Y si lo hago también, digamos que el agua no está caliente, pero el suelo sí está caliente, entonces lo que voy a hacer es una reacción. Acuérdense las reacciones de transformación, evaporación, condensación, ¿sí? Entonces
Cuando pongo en un terreno muy caliente, pongo una superficie muy fría, hago una reacción de evaporación. Estas reacciones de evaporación tienen unos conceptos químicos y también generan una reacción adversa a la planta. Además, en las horas de las 8:30 a las 4:30 de la tarde, estamos hablando de que es el mayor momento de actividad fotosintética de la planta. Y cuando digo esto es que la planta está recibiendo todo el sol, haciendo la absorción de nutrientes, transformando savia bruta en savia elaborada. Más adelante les voy a explicar, o les explicará el profesor Andrés Felipe qué es esto de savia bruta y savia elaborada. Va a ser el proceso de más absorción de savia bruta, de transformación de savia bruta a savia elaborada para el crecimiento y desarrollo de la planta. Eso quiere decir que la temperatura para mí es uno de los factores más importantes dentro del proceso. Adicional a eso, no todas las plantas se desarrollan bajo las mismas condiciones de temperatura. Hay plantas que se desarrollan a unas temperaturas más altas y hay otras que se desarrollan a unas temperaturas más bajas. Esto también está proporcionado por las condiciones atmosféricas, entonces ahí entra también a ver lo que es la aireación, un factor fundamental en la capacidad de absorción de oxígeno de la planta y la capacidad de regulación de estos nutrientes, porque la planta, como un ser vivo que es, también necesita empezar a mejorar todo lo que son estos parámetros. ¿Claros hasta ahí? ¿No? ¿Perdidos? ¿Locos? Sí, señor, muy Sí, profe, muy una claro. pregunta. Dime, claro, pregúntame. Profe, una pregunta. Cuando se le agregan, por ejemplo, urias y todos estos compuestos que se le agregan a la planta, ¿en qué horario sería mejor de acuerdo a la, digámoslo, al agua que se le agrega, en qué momento sería mejor agregar también aquellos nutrientes que se le da también? Hay dos formas, hay muchas formas de fertilización, hay muchos, espera que alguien me está pidiendo ingreso, no sé quién, perdón. Ay, se cayó la llamada de esta niña, no cayó. No sé a quién acabo de dejar ingresar, pero bueno, alguien ingresó. Sigo con la presentación, me disculpan que me salí, pero es que me timbró la campanita y yo soy el único que puede dar acceso. Bueno, hay varios procesos de fertilización, más adelante vamos a ver fertilización, todavía no llegamos al tema, pero les explico algo. La fertilización de sólidos, con elementos secos, o la fertilización granular que llamamos, la aplicamos en cualquier momento del día porque ahí no estamos haciendo incorporación de líquidos ni nada. Aprovechamos los nutrientes que tiene el suelo, la humedad que tiene el suelo para que se degraden estos sólidos y vayan incorporándose. Si voy a hacer una fertilización foliar, preferiblemente, y vuelvo y digo preferiblemente, empezar desde temprano para que las plantas se vayan asimilando, acomodando y asentando para hacer esta fertilización, porque yo no le puedo pedir al trabajador solamente que trabaje, al empleado de campo que trabaje solamente de 6:30 de la mañana a 8:30 o 9 de la mañana y vuelve y empiece a trabajar a las 4:30 de la tarde. Él va a ganarse su jornal, su día de trabajo y va a tener la necesidad de trabajar todo el día. Sin embargo, la idea sí es arrancar temprano para que las plantas empiecen a asimilarse y a acomodarse a este estrés, porque va a haber un estrés fisiológico. Segundo factor o segundo parámetro, la temperatura que haya y a los tiempos de desarrollar las actividades. Acuérdense que uno hace fertilización en una temporada que es seca, pero que van a empezar las temporadas de lluvias para que haya mayor acumulación o asimilación de nutrientes en las raíces. Tercero, si voy a hacer fertilización por fertirriego, yo debo hacer los sistemas, los canales y el modelo del diseño del fertirriego para poder que llegue efectivamente a todas las raíces y cumpla con la función que tiene que cumplir este fertirriego. Entonces, y cuarto, volvemos al cuento. ¿Se acuerda que la semana pasada me preguntaron por las fases lunares? Sí, las fases lunares también tienen que ver porque nos va a dar unos parámetros de temperatura y nos va a dar unos parámetros de manejo de algunos procesos y parámetros que se manejan a nivel campo. Entonces, decirle a ustedes
que solamente entre unas horas, no, se puede hacer todo el día, pero preferiblemente cuando vayamos a hacer eso, tener en cuenta la época en la que lo vamos a hacer para que generemos la menor afectación posible. Si yo lo hago en la época más calurosa del año o en la época más seca del año, ténganlo por seguro que le va a causar un problema o un daño a las plantas con las que estoy trabajando. Y ese problema a mí se me vuelve plata. Todo lo que yo no haga bien, a mí se me vuelve un costo adicional para poder compensar lo que yo no hice en su debido momento. Entonces es bueno que ustedes tengan presente que todo tiene un tiempo, todo tiene un manejo y hay unas características y unas condiciones. Y de acuerdo también, ojo, y otro factor es la edad fenológica del cultivo. Cuando hablamos de edad fenológica, estamos hablando de la etapa de desarrollo que tenga la planta para saber yo cuál es la actividad que debo realizar en el momento que lo voy a realizar. ¿Qué queda resuelta la pregunta? Bueno, sí, señor, muchas gracias. Entonces, y me falta el último factor, la resistencia mecánica, que es la capacidad que tiene el suelo a la compactación o no compactación para poder mejorar esa mano de obra o para poder desarrollar las actividades. La resistencia mecánica tiene unos factores físicos que intervienen, que son las piedras, o también tiene lo que nos hablaba Germán la semana pasada de lo que son los horizontes. Hay horizontes que no están bien ubicados por acción humana, se han volteado y eso dificulta el desarrollo radicular y volvemos al cuento, las raíces son la parte más importante, la parte que menos vemos, pero la parte que para mí es más importante es la parte nutricional, para que yo tenga una garantía de que la planta se va a desarrollar de buena manera, va a tener unas buenas condiciones de crecimiento. Entonces yo debo velar mucho porque tenga una buena calidad radicular, para que haya buena absorción de los nutrientes, para que haya una buena oxigenación de la planta, para que haya un buen desarrollo de las raíces y por ende un crecimiento adecuado de todo lo que son tallos y hojas dentro del proceso vegetal. Entonces, dicho esto, entonces les muestro. La planta, el suelo como tal, volvemos al cuento, está construido o está constituido de microorganismos, de bacterias, de una serie de elementos, de minerales que nos permiten que se desarrolle todos los procesos biológicos o todos los procesos bióticos. Todos estos procesos de vida se desarrollan a partir del suelo y a partir de las características y condiciones del suelo. Entonces es interesante y es bueno que ustedes tengan presente que el suelo como elemento es un elemento no solamente donde nos paramos, sino un elemento totalmente funcional del proceso biológico y por tanto nosotros necesitamos conservar este suelo de una manera firme, necesitamos que conserve todas las características. Ojo, yo no puedo desinfectar todos los suelos y acabar con todos los microorganismos, con todas las bacterias, con todos los macroorganismos que hayan, porque es que estos son indicadores de que hay fertilidad, de que hay capacidad nutricional, y estos microorganismos y macroorganismos también que se alimentan nos ayudan a hacer síntesis nutricional, síntesis de liberación de algunos de los nutrientes. Entonces los excesos, y eso ya es la palabra hablar, el exceso de macroorganismos en un suelo sí puede generar una afectación. Nemátodos usted puede tener dentro del suelo. El exceso de nemátodos es dañino para el desarrollo radicular. Lombrices usted puede tener en el suelo. Los excesos de lombrices son dañinos para la formación radicular. Llegó Edison. Listo. Bueno. Listo, continúo. Qué pena que yo no voy a salir de las diapositivas, pero pues, como les digo, para poder dar ingreso a sus compañeros. El perfil del suelo, como tal, es el que nos indica cuáles son las características que tiene el suelo o la ordenación vertical de todos de estas características del suelo. Entonces, estos niveles o capas que ya les voy a explicar acá, nosotros los podemos caracterizar por horizonte A, horizonte B, horizonte C, roca madre, mulch. Bueno, tenemos varios nombres. Les voy a mostrar esta fotico, esta imagen por el momento, y vamos a ir como haciendo una caracterización media del proceso como para que ustedes identifiquen el suelo desde la parte base. Entonces, la primera parte, la parte más superficial, es lo que llamamos materia orgánica o humus. Esta materia orgánica es el resultado de toda la descomposición de todos los macroorganismos que pueden habitar sobre la superficie del suelo, más la degradación vegetal que puede suceder en la parte superficial del suelo.
Todo esto se descompone, cuando se descompone empieza a generar una tonalidad café negruzca, y esto es lo que nosotros llamamos materia orgánica. Por lo general yo lo llamaría también mulch o capote, ¿sí? También se llama a nivel de campo mulch o capote. Entonces esta materia orgánica, esta parte superficial, para mí es muy rica en nutrientes porque tiene todo lo que son los procesos frescos de elementos que pueden ser altamente asimilables para las plantas. De hecho, pues nosotros no compramos de este tipo de materia orgánica porque los volúmenes para producir, pues, necesitaríamos terrenos muy grandes para solamente producir materia orgánica por mulch, pero sí compramos materia orgánica para poder incorporar en nuestro suelo para mejorar la calidad biológica de las plantas. Ya la materia orgánica que compramos nosotros se llama humus o vermicompost, que es el producido por lombrices, o compost, que es el que desarrollamos nosotros por degradación bioquímica de los procesos. Más adelante también les explicaremos cómo producir uno o el otro. La segunda parte o el segundo perfilito que encontramos, este mulcho materia orgánica es aproximadamente, tiene 1 centímetro por lo general, centímetro y medio de grueso, no tiene más. Se fue el sonido. Muchachos, qué pena con ustedes, me quedé hablando solo, pero no fue culpa de ustedes y no fue culpa que se fue la energía aquí en mi casa. Estoy como salado el día de hoy. Les pido disculpas a ustedes ahí por el momento. Bueno, voy a tratar, ¿qué hago acá? ¿Me escuchan ustedes ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Voy a tratar, pues no es lo correcto ni lo más práctico, pero ¿hasta dónde me estaban escuchando? Hasta que el suelo medía 1 centímetro, 1,5 de grueso, el suelo orgánico. Ok, hasta la parte de perfiles del perfil de suelo, listo, del humus. También se llama mulcho capote. Bueno, entonces voy a mirar a ver qué me invento acá, porque pues como les digo, se fue la energía y me dejó a medias el trabajo. ¿Alguno de ustedes había viajado al Huila? ¿No? Sí. Listo. ¿De qué color es el suelo del Huila? Es como un color marrón. Marrón rojizo. Un rojizo. Sí, exacto. Pero se produce igual allá, ¿cierto? Se cultiva allá también, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Es zona cultivable, zona productiva, listo. Voy a seguir, pues me perdonan lo poco ortodoxo de mostrarles así a través como de la cámara del celular, pero es como la única forma que encuentro en este momento, ya que no tengo internet por la energía que no tengo en mi hogar. Entonces pues les voy mostrando. Esta primera capa de mulch
también se conoce pues como mulcho capote o mantillo, o mulcho capote, que es la parte de nutrición. El mantillo, que es la siguiente capa, es esa composición, esa mezcla de materia orgánica con diferentes elementos de nutrición que permiten que esa materia orgánica se incorpore con el suelo productivo y nos produzca lo que llamamos tierra negra. Nosotros aquí en esta región, para Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia, lo que es la zona de cordillera, pensamos que solamente lo que es tierra negra es la única que es buena para producir. Entonces, por eso yo hago la pregunta de quienes han viajado al Huila, porque es que resulta que en el Huila, que no son región montañosa, tienen otras condiciones de suelo. Los suelos ya son cafés, son semirrojizos, tienen unas concentraciones mayores de lo que son arcillas, y por ende nos van a permitir unas condiciones de producción diferentes. Más sin embargo, siguen siendo productivos. No solamente el color es el indicador de que el suelo es altamente productivo, hay otros factores y otros parámetros que para nosotros son importantes, que se tienen que convertir en elementos viables y que son altamente productivos para el proceso. Estos mantillos, por ejemplo, en este caso, para nosotros se convierten en elementos productivos, ¿sí? Está una capa intermedia. Esta capa intermedia es una capa más compacta, es una capa más llena de arcillas, en algunos casos muy combinados con arenas, pero con menor cantidad de materia orgánica. ¿Y por qué menor cantidad de materia orgánica? Porque esto ya lo que consideramos un horizonte de fijación. Y cuando hablamos de un horizonte de fijación, es donde la raíz más larga es la que utiliza para sostenerse de esa planta. Estamos hablando que, voy a hablar en un promedio, y vuelvo y digo, no es una base, no es una sentencia. Estamos hablando de que, por lo general, lo que es la capa de materia orgánica, humus, mulcho capote, que es esa parte superficial, mide aproximadamente 1 centímetro. La parte de mantillo en esta región del eje cafetero está midiendo aproximadamente entre 30 centímetros a 80 centímetros, dependiendo de la zona donde hagamos la evaluación. Y ya la capa intermedia puede medir a partir de los 80 centímetros, puede medir hasta 20 metros generalmente, o un poco más. Es horizonte, lo que llamamos horizonte B, ¿sí? Horizonte B, 20, 30 metros de material, vuelvo y digo, que tiene también condiciones de nutrición, tiene materia orgánica, pero en unas proporciones mucho menores, tiene también lo que es minerales y nutrientes en otras proporciones diferentes a los del horizonte superficial o a lo que llamamos Sierra Negra, pero que sin embargo es altamente nutritivo todavía para la planta. Ya el horizonte C, que es un horizonte más abajo, que puede tener hasta 200 metros, es una piedra y es material degradado que no tiene mucho valor nutricional, que no tiene mucha capacidad de desarrollo nutricional, y por lo tanto es un material que para nosotros no es práctico para el proceso de producción. Pero pues ya habría que profundizarse mucho para llegar a esa zona, porque pues básicamente vamos a materia orgánica, a la zona de horizonte A o de mantillo, y a la zona de horizonte B o horizonte de fijación. Ya el horizonte C, que es horizonte material degradado, y lo que es roca madre, más de ahí para abajo, que son las que nos permiten que nosotros estemos sostenidos sobre la superficie del suelo, y que nos permite que nosotros podamos estar en una zona con una topografía, unas características diferenciales. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Profe, hay una compañera que dice que sí. Profe, hay una compañera, la compañera Doralba Calderón, dice que si le quiere compartir la diapositiva y nosotros la presentamos. El problema que tengo es que la tenía en el computador y no la tenía en el celular. No es de grosero. Ah, ok. No es que no quiera, es que como no tengo internet no me la puedo transferir, y como no me la puedo transferir, estoy aquí como a temblores. Estoy temblando mucho, yo trato de ser estable,
Yo no tiemblo tanto. ¿O sí? ¿O estoy muy terremoto? No, sí, yo les entiendo. No, señor. Y la verdad no tuve la precaución de enviarme la diapositiva al correo porque pues estaba confiado de que no se me iba a ir la energía y no iba a tener ese problema. Que ya parece que regresó la energía y vamos a ver si puedo seguir con la presentación. Unirse ahora, sí, ahí se está grabando. Bueno, sí, ahí volví otra vez. Me retiro lentamente, esperé alguna cosa para que quede entonces. Por si las moscas, vamos a hacerlo por si las moscas, por si tenemos problemas nuevamente. Les voy a les voy a enviar toda la presentación, aunque sé que no la vamos a terminar hoy, pero les voy a enviar toda la presentación para que ustedes la tengan ahí, cosa que si me vuelve a caer, ustedes me puedan colaborar. Listo, ahí se las estoy enviando. Seguimos acá, voy a seguir con la presentación, igual nos quedan 9 minuticos todavía, pero es que el tiempo no rinde ni ayuda. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? El horizonte o los perfiles del suelo, que es lo que nosotros generalmente... ¿Estoy compartiendo pantalla o no estoy compartiendo pantalla? No, no estoy compartiendo pantalla. Compartir pantalla, listo. Cuando hablamos de horizontes del suelo, y cuando nos dicen, determinen los horizontes del suelo, a nosotros nos dicen que revisemos las diferentes estructuras que tiene el suelo como tal y las características que tenga este. Entonces, lo que les estaba comentando a ustedes, el horizonte A, que es un horizonte que en la presentación llamamos mantillo, ¿sí? Este horizonte A nos permite a nosotros toda esta característica de material biológico, de materia orgánica asimilable y de todo el proceso de nutrición de la planta. Los horizontes, el horizonte B, que es un horizonte de fijación, ya tiene una precipitación de sustancias, tiene una transición, pero sigue conservando condiciones nutricionales, tiene sustancias minerales lavadas de A y es un espacio de transición entre B y C. Y el horizonte C, que vuelvo y les digo que son fragmentos y restos de meteorización de la roca madre y que no es una zona muy fértil, sino que es una zona como de descomposición de toda esta roca que por presión se va formando. ¿Y me escuchan? ¿Me escuchan con eco? Sí, profe. Le quito el eco. Sí, señor. Profe, tiene el micrófono apagado. Sí, ya no tengo el micrófono apagado. Gracias, muchas gracias por decirme. Y el horizonte D, que es la roca madre, donde en este momento pues generamos todo lo que es el soporte de vida, donde se generan los continentes y donde se genera toda la estructura vital. Les voy a mostrar un video. Este video no tiene audio. Este video es simplemente como para que ustedes se hagan una idea. Para que ustedes se hagan una idea de que la Tierra se conformó o tuvo una estructura de conformación de muchos años en donde tuvimos que pasar por una serie de condiciones para tener la topografía, las condiciones que tenemos. No, este no era. Espere. Es un video muy cortico. Hace 200 millones de años, la Tierra era una sola superficie.
nos dice que un meteorólogo llamado Ernest Wagner aproximadamente hace 200 millones de años, o interpretó que hace 200 millones de años, los continentes se empezaron a separar. Este continente, o este gran continente, se llama Pangea. El movimiento de placas tectónicas hizo que se separaran todas estas superficies continentales, pero nos dice que ese supercontinente llamado Pangea era una sola única superficie, y como una única superficie tiene muchas condiciones y muchas características de unas regiones con otras, y por eso tenemos unas condiciones tropicales no solamente en América, sino que tenemos unas condiciones tropicales en África, tenemos una serie de condiciones tropicales en la parte baja de Asia. La idea es, pues, para ustedes es que entiendan que, mire, si el planeta fuera una sola unidad superficial de suelo, sería así. ¿Por qué les muestro esto? Porque es que resulta que nosotros tenemos una característica que se llama una orogénesis, movimiento de las placas tectónicas para la formación de montañas, y ese movimiento de placas tectónicas para la formación de montañas nos da unas características muy específicas y muy valiosas de suelo. A Colombia y a algunos de los países cercanos a Colombia nos consideran un país que produce commodities, o sea, materias primas. ¿Y por qué? Porque tenemos una gran riqueza en suelos, y esta gran riqueza en suelos nos permite a nosotros generar modelos muy grandes de producción, y podemos hacer toda la investigación en producción de suelos que queramos, porque las características nos los permiten. Nosotros podemos encontrar aquí zonas desérticas donde podemos hacer pruebas, zonas con mucho material meteórico, roca y otros factores, y zonas con mucha materia orgánica que ha sido producto de lo que es la formación volcánica, la ceniza volcánica y todo este movimiento. Entonces, para nosotros las características del suelo tienen que volverse algo que es muy importante. Aquí está lo que es la explicación, pues aquí les estaba mostrando la explicación de los diferentes horizontes, horizonte A, horizonte B, horizonte C y roca madre, que son por donde nosotros empezamos a hacer la interpretación del suelo. Como les decía, no solamente un suelo negro quiere decir que es un suelo fértil. Un suelo con características negras nos dice que tiene muy buena cantidad de materia orgánica, pero no quiere decir que la materia orgánica no esté presente en suelos de color marrón, amarillo, rojo, blancos o grises. Puede haber una serie de elementos minerales que hacen la alteración. Ya para la próxima clase, porque pues, nos quedamos en tiempo, dime. Profe, el tipo de color y dependiendo también el tipo de, digámoslo, de región, me imagino que tiene que ver también algo de la altura del mar, a nivel del mar, se pueden cultivar ciertas plantas, por ejemplo, digo yo, una especie de planta que se cultiva en el color amarillo, ¿pueden hacer también en un suelo de color rojizo? Total, pero habría que hacer una serie de compensaciones nutricionales, una serie de compensaciones minerales para poder hacer estos sistemas de producción. No quiere decir que no se pueda, nosotros podemos sembrar. Hay una condición, y es bueno que ustedes lo tengan presente, es que nos dicen, por ejemplo, que yo les hice una pregunta, ¿se puede sembrar sandía en Marsella? Sí se puede sembrar, o sea, uno puede sembrar lo que quiera, donde quiera, pero las condiciones de cosecha, de producción van a ser muy diferentes. Exacto, muy bien, Edgar Germán, sí se puede sembrar, la respuesta es sí se puede sembrar, pero lo que va a cambiar es el parámetro de condición normal de desarrollo, del desarrollo que tenemos como óptimo de un producto. No vamos a obtener una sandía de 5 o 8 kilos, sino que vamos a obtener una sandía de 1 o 2 kilos o 3 kilos
o una sandía muy grande, pero una sandía más insípida, las condiciones cambian. Entonces, toda esta parte y todos estos factores tienen que ver con el cambio y la transformación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el suelo yo lo puedo compensar y le puedo mejorar los factores nutricionales. Las condiciones topográficas yo las puedo tomar y tener en cuenta y hacer de pronto alguna serie de modificaciones para que la planta se acomode, se acentúe y se desarrolle, más sin embargo siempre voy a alterar la calidad productiva de las plantas. No voy a tener el mismo valor productivo de las plantas en ningún momento. ¿Sí? Básicamente era eso. Muchachos, Profe, pues, gracias. nos toca llegar hasta aquí con el tema. La próxima semana termino. Les pido 1000 disculpas. Vuelvo y les digo pues por todos los inconvenientes que me presentaron hoy, que hoy se me sumaron todos irónicamente, pero les agradezco mucho a todos la participación. La próxima semana prometo terminar este tema para que empecemos ya con un nuevo tema. Les agradezco mucho a todos la asistencia y participación a la formación. Dios los bendiga y cuídense mucho. No sé si alcanzarán. Profe, muchas gracias. Estuvo muy interesante. No sé si alcanzarán a salir videos de la formación del día de hoy, pero si sale video, ahorita se los comparto. Claro que sí, con mucho gusto. Dios los bendiga y que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Que le vaya bien en el examen. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, señorita, que estés bien. Hasta luego, Manuel, éxito. Gracias, igual. Muchas gracias a todos por sus buenos deseos. Esperemos que sí me vaya bien. No tengo ni idea, pero sé que podemos hacerlo bien.